Ya lo hemos visto durante esta jornada, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió en primera instancia el proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales sobre la base del informe presentado por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Para ampliar más este tema ya contamos con la participación del presidente de esta mesa legislativa, el asambleísta Miguel Carvajal. Bienvenido a la televisión legislativa, asambleísta. Muchas gracias, un saludo cordial a las personas que nos miran y nos escuchan. Asambleísta, un proyecto de ley calificado por muchos o por algunos como un tema sensible, pero que también es necesario. Yo creo que el debate del día de hoy, en donde es el primer día en que en el Pleno se discute la ley, ayuda mucho a comprender el espíritu de la ley y también el espíritu y el talante de la Asamblea. ¿A qué me refiero? Que ha sido un debate enriquecedor, amplio, libre, donde hemos en general recibido opiniones en el sentido no solamente de felicitar a la Comisión por el trabajo, que lo agradecemos, sino en el sentido de que no existen observaciones mayores al proyecto de ley. Son observaciones puntuales, precisiones necesarias que hay que hacerlas, pero en general, ¿esto qué nos dice? Que el borrador que fue circulado y distribuido a varias organizaciones campesinas, indígenas, montubias, pero también a productores, a ganaderos, a floricultores, a acuicultores, con los cuales hemos mantenido reuniones, 9 reuniones nacionales, en total cerca de 360 organizaciones, nos ha permitido recoger y mejorar un texto de ley que coincide con las aspiraciones nacionales, sin dejar de perder un sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de este proyecto de ley? Es un sentido que permita democratizar el acceso a la tierra en condiciones en que el Ecuador tiene límites en la ampliación de la frontera agrícola, límites en la ampliación de la tierra en uso agropecuario. Son 7,3 hectáreas las que están en uso y usufructo, pero ahora somos 16 millones y en pocos años, al 2050, vamos a ser más de 22 millones de personas. Entonces, existe, yo diría, un acuerdo general, una coincidencia general sobre los temas planteados en la ley respecto al acceso y democratización de la tierra, pero también respecto a la necesidad de fomentar la producción, de mejorar la productividad, de generar riqueza. Y esto va de la mano con el cumplimiento de la función social y el cumplimiento de la función ambiental. ¿Qué es decir, esto de la función social y la función ambiental para que un poco se lo entienda? La función social es que si usted tiene una tierra agrícola, una finca, una hacienda, con condiciones para producir en agricultura, tiene que producírsela. ¿Sí? Tiene que ponerla a producir, es su responsabilidad hacerla producir. Y tiene que producir de manera adecuada, sin contaminar el agua, sin contaminar el suelo, sin contaminar el aire. Ahora, estas dos, el incumplimiento de la función social y el incumplimiento de la función ambiental, que están en la Constitución, de aprobarse la ley, podrían ser causales de afectación. Es decir, si usted tiene la tierra y no la produce, puede el Estado decirle, mire, usted ya tiene un año y no produce, produzca, y produzca con los promedios de la zona. Es decir, si tiene 100 hectáreas, no diga que está produciendo porque tiene 2 vacas en 100 hectáreas de pasto, porque su vecino en las 100 hectáreas de pasto tiene 50 vacas, al menos tenga el promedio de la zona, ¿verdad? Y si no lo ha hecho en ese año, tiene 6 meses más para hacerlo. Y si no lo hace, nos está diciendo de que no le interesa producir. En ese caso, si no le interesa producir, el Estado puede afectarla. ¿Qué significa esto? Que puede pagar el precio catastral sobre la tierra, y esa tierra que pasa a manos del Estado puede ser inmediatamente distribuida a organizaciones sociales que quieran trabajar en la tierra, ¿no? Lo mismo con el incumplimiento de la función ambiental. ¿Qué buscamos con esto? ¿Quitar la tierra? No. Lo que buscamos es que los propietarios de tierra agrícola con vocación productiva puedan producir. ¿En dónde no se aplica? ¿En dónde no se aplica o a quiénes no se aplica, ¿no? Esta causal de expropiación. A los agricultores familiares, es decir, a quienes tengan menos de 75 hectáreas en la Amazonía, en la costa o en las estribaciones de montaña. A ellos, los agricultores familiares que tienen menos de 75 hectáreas en estas regiones, no se les puede expropiar la tierra. El Estado tiene que apoyarles para que cumplan la función social. Y a los agricultores que en la sierra tengan menos de 25 hectáreas, ¿sí? Siempre que se trate de agricultura familiar, porque puede haber empresas que usan intensivamente el suelo, y esta ha sido una observación, por ejemplo, del Pleno, empresas que usan intensivamente el suelo, ya no es agricultura familiar, pero que tienen 10 hectáreas. Y que en cualquier momento se van y dejan la capa fértil liquidada, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es que se produzca y se produzca bien. Si no se produce bien, hay causales de afectación
para tierra que puede ser redistribuida. ¿A quiénes? A campesinos pobres que no tienen tierra o a campesinos pobres que tienen tierra de muy mala calidad. Eso es uno de los aspectos centrales de la ley. ¿Por qué esta diferenciación, entre hectáreas en lo que tiene que ver con sierra y Amazonía y costa? ¿Cómo se determina aquello? Porque son condiciones de suelo, de producción distintas. Esto está sustentado técnicamente y es la misma base de análisis técnico que se usó para fijar los límites del pago del impuesto a la tierra, que a su vez es deducible del pago del impuesto a la renta. Entonces estamos usando las mismas variables que ahora ya se están aplicando. Ahora, ¿quién determina todo esto? Y pregunto aquello porque en el proyecto de ley se establece la creación de una entidad que se encargará de dirigir y ejecutar la política agraria, y nos referimos en este caso a la Autoridad Agraria Nacional. Bueno, la Autoridad Agraria Nacional es lo que ahora se llama Ministerio de Agricultura. Okay. Pero en lugar de poner Ministerio de Agricultura, porque mañana puede llegar un presidente y le cambia de nombre, le ponemos la Autoridad Agraria, que tiene esas funciones, es decir, es el Ejecutivo que está encargado del manejo de tierras, ¿verdad? Hay otra parte importante que es necesario señalar. Esta tierra también promueve la obligación del Estado para titular tierras comunitarias y territorios de pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios. Es una obligación del Estado. Tenemos que proteger el territorio de nuestros pueblos ancestrales y sus tierras. Pero además, ¿sí?, que el Estado tenga, con esta ley va a tener instrumentos legales para poder hacer inversiones con los pequeños propietarios, los minifundistas, los miembros de las comunas, inversiones en agua para riego parcelario, inversiones para mejorar la producción, inversiones para mejorar la comercialización. Es decir, damos la base jurídica para que pueda haber inversiones en los más pequeños productores, que son los que sostienen la agricultura del Ecuador que consumimos internamente. El 65% más o menos de los alimentos que consumimos los ecuatorianos vienen de la agricultura familiar, de los medianos y de los pequeños productores. Entonces se busca proteger a la agricultura familiar, también proteger a la agricultura que está en tierras comunitarias y también proteger las tierras. Y digo esto ¿por qué? Porque hoy en la mañana, por ejemplo, una dirigente de una organización indígena había dicho que esta ley de tierras promueve que el Estado quite las tierras de páramos a las comunas para entregarles a empresas transnacionales. Entonces yo digo, ¿de dónde sacan tal cosa? Esta ley, todo lo contrario, promueve la protección de tierras comunitarias y territorios, y incorporamos un elemento que es nuevo. Si usted es miembro de una comunidad indígena, es parte de una propiedad colectiva, no tiene propiedad individual. Se le ha asignado un lote para uso y usufructo. Como no es propietario individual, no puede hipotecarlo. Por lo tanto, no puede tener fácilmente crédito para vivienda, porque cuando uno hace crédito para vivienda, dice que me hipoteca el banco, ¿sí? O crédito para la producción. Estamos haciendo un mecanismo que procura resolver esto. Probablemente no es el único mecanismo que resuelva, pero que procure resolver, para que una autoridad pública le diga, sí, esta persona, esta familia tienen uso y usufructo, esta comuna, y aquí está el registro del síndico. Y con eso puedan obtener crédito para vivienda y la producción, amparados en una garantía de crédito que debe dar el Estado ecuatoriano. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo a mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que son miembros de comunidades de pueblos ancestrales, ¿sí?, sin perder la propiedad colectiva de la comuna, porque eso hay que protegerlo. Asambleísta, se habla también del Fondo de Tierra. El Fondo de Tierras manda a que se cree la Constitución. La Constitución dice debe crearse el Fondo Nacional de Tierras. ¿Qué es esto? Son recursos financieros que en nuestra propuesta deben ser administrados por la banca pública, ¿no?, para entregar créditos con tasas de interés subsidiadas para que campesinos organizados, asociados en condiciones de pobreza, sin tierra, o que tengan tierra de muy mala calidad, puedan acceder a este fondo para comprar tierra a privados o para comprar la tierra del Estado que ha sido intervenida por no cumplir la función social. Mire, a veces nosotros tenemos una lógica muy de hace 50 años, de hace 60 años, que creemos que hacer justicias en el agro solo es dividir y dividir y dividir la tierra. La tierra no puede dividirse más. Hay tierras o terrenos que llegan a 30, 40 metros cuadrados. ¿Sí? Eso ya no tiene mucha posibilidad de producción, pero es el único bien que tiene la familia, y eso hay que protegerlo, ¿no? Entonces hay que poner normas que permitan racionalidad para que sin afectar el bien familiar podamos también tener superficies que puedan ser productivas. El Fondo de Tierra lo que permitirá es que aquellas organizaciones campesinas que se juntan porque no tienen tierra, quieren comprarla, pueden hacer un crédito rápido
en que se certifiquen sus condiciones de pobreza o que no tienen tierra y puedan comprar una tierra o pueden decir al Estado, aquí hay tal hacienda y véndanos. Hay muchos propietarios que están dispuestos a vender tierra, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos campesinos que quieren comprar tierra. El fondo va a permitir que es un mecanismo de redistribución de la tierra. La redistribución no significa necesariamente regalo, ¿sí? Cuando hemos redistribuido ya llevamos cerca de 22.000 hectáreas. Lo primero que nos han dicho los campesinos pobres es, nosotros no queremos que nos regalen nada. Queremos un crédito para poder comprar la tierra y un crédito y asistencia técnica para hacerla producir y pagarlo, ¿sí? Este es un país de gente pagadora, de gente emprendedora, de gente que está dispuesta a trabajar y a arriesgar, ¿sí? Y eso no solamente hablamos de los empresarios grandes, hablamos de los empresarios pequeños, de los emprendedores grandes y de los emprendedores pequeños. Entonces, esto permitirá el Fondo Nacional de Tierras. Asambleísta, ya para ir cerrando esta entrevista, durante esta... Sí, se nos va el tiempo en televisión. Corta en las entrevistas, ya ven. El tiempo en televisión es así. Durante esta primera parte del debate, cumplida este día jueves, se planteó que este proyecto de ley sea sometido a consulta prelegislativa. Un poco profundizar en aquello. Mire, la Constitución, el artículo 57, obliga a que toda norma que aprueba la Asamblea, que pudiera afectar derechos colectivos, tiene que ser sometido a consulta prelegislativa. Nosotros estamos sugiriendo, proponiendo normas que protegen las tierras comunitarias, los territorios comunitarios, que se resuelvan cuando hay disputas entre vecinos, entre comunas, que se resuelvan en el diálogo, en la negociación, en el arbitraje, antes de ir al juez y a la judicialización, que se resuelva, ¿no? Todos estos temas que estamos proponiendo pueden afectar, aunque sea positivamente, los derechos colectivos. Pero es una afectación positiva. La norma no nos dice que es una afectación negativa. Es una afectación. La afectación puede ser negativa, que no es este el caso, pues también positiva. Entonces nos parece que hay que hacer esa consulta porque además nos ayuda a difundir el contenido de la ley, pero sobre todo a escuchar lo que nos pueden decir, en este caso, los miembros de organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades ancestrales. Pero nosotros no nos vamos a restringir a la consulta prelegislativa, a pueblos y nacionalidades, sino que vamos a mantener un diálogo abierto con sectores empresariales, con sectores medios, con organizaciones mestizas, blancas, zucas, rubias, de todo tipo. De tal manera que podamos producir una norma que sea lo más objetiva, que sea una norma transformadora, una norma progresista, ¿sí? Que sea sensata. No queremos ir a la insensatez de normas románticas y después no tener que comer y tener colas de gente sin tener cómo aprovisionarse en esos mercados, ¿verdad? Entonces necesitamos una ley que estimule esto, que evite la concentración de la tierra, que sancione la concentración, que sancione las prácticas monopólicas, que sancione el latifundio, que democratice, pero que proteja la producción. Puntualmente, ¿cómo es que se dará paso efectivo a esta consulta prelegislativa? ¿Cuál será el trámite primero aquí en la Asamblea? La aprobación. Nosotros hemos planteado una moción. Cuando se cierre el debate deberá haber una aprobación, se someterá a aprobación. Si se aprueba, comenzaremos el proceso de consulta prelegislativa y esperamos que ahí participen. Las organizaciones que cuestionan que no participan porque no quieren participar, esperamos que ahora participen, pues. Eso siempre es bueno. Y nosotros seguiremos de cerca este proceso. Agradecemos la presencia del asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, con quien hemos profundizado sobre el contenido del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Gracias su presencia, asambleísta, y como siempre, bienvenido. Muy amable. Amigos, es momento de una primera pausa. Enseguida más noticias aquí en nuestra Asamblea.